Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 20 del 6 hasta el 8 dice: ahora conozco que Dios salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos confían en sus caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean, aquellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, guíanos, oh Rey maravilloso, Espíritu de Dios, a esa bendición y a ese tesoro que es tu palabra. Amén. Leamos Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículo 8 al 13. Éxodo 17 del 8 al 13 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Encontramos desde el Salmo 20, que leímos esos 3 versículos, como la vida de las personas que conocen a Dios y que tienen una estrecha relación con Dios pueden enfrentarse no con métodos iguales a los que utiliza toda la gente para resolver esos problemas y esas dificultades más grandes, más difíciles de sortear, de resolver, de enfrentar, de derrotar. Dicen, ellos confían en sus carros de guerra y aquellos confían en sus caballos, hablando del método que utiliza el mundo para resolver los problemas más difíciles. Una enfermedad grave, una urgencia, algo le pasó a tu hijo, a tu mamá, una quiebra financiera, un divorcio, una enfermedad terminal diagnosticada sobre ti. Son muchas las formas en que nosotros podemos sentirnos que se nos viene un gigante encima, un gran destruirnos, que quiere arrugarnos y arruinarnos. Sin embargo, Salmo 20 es un salmo en donde se nos da y se nos llena de un aliento extremo, extraordinario. Y dice, ellos confían en sus carros y en sus caballos, pero nosotros de nuestro Dios nos acordaremos. Nosotros escuchábamos el testimonio de alguien cuya hijita tuvo un problema terrible. Y digo, en ese momento no me acordé de nada más.
y salió corriendo al lugar equivocado para resolverlo de la forma indebida. Pero el Hijo de Dios, la mujer, el hombre de Dios, cuando tiene una dificultad, al primero que recuerda, al primero que acude, el primero que se le viene a su mente es precisamente Dios, que nos ha dado su palabra de que va a estar con nosotros en las buenas y en las no tan buenas. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. No dijo que no las íbamos a tener, pero lo que sí prometió es que su Espíritu iría con nosotros hasta el lugar donde nosotros fuéramos. Amén. Sí, amén. Amén o no. Amén. ¿Qué vemos ahí? En Éxodo capítulo 17. Vemos a una nación, a un pueblo llamado Amalek, que se viene encima del pueblo de Israel. Claro que allá abajo en el valle se iba a librar una gran batalla. Moisés, como comandante en jefe, como gobernante y ministro de Dios ante Israel, ordenó a su siervo Josué que bajara con varones de guerra a enfrentar ese ejército que se venía en contra de Israel. Pero él no los dejó solos. Él dijo: yo voy a ir allá a la cumbre y voy a ir con Aarón y con Hur. Y dice la escritura que mientras Moisés levantó sus manos al cielo, Israel prevalecía sobre Amalek. Se le iba encima al ejército enemigo. Parecía que cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, una suscitada estrategia militar venía sobre Josué y sobre los hombres de Israel y empezaban a ganarle ventaja al ejército enemigo, Amalekcita. Pero dice la escritura también que a veces, de tanto tiempo que él estaba así, se cansaba un poco y sus manos se le caían. Pero por eso él fue sabio y llevó a dos de sus escuderos, a dos personas que iban a poder apoyarlo a él en el momento de su cansancio. Cuando levantaba sus manos y se desmayaban por el cansancio, Aarón levantaba una mano y se la sostenía, y Hur le sostenía la otra mano. Dice que así ocurrió hasta el atardecer, cuando Dios entregó en la mano de Josué la victoria contra los amalecitas. Batallas que tienen los hijos de Dios se resuelven de la mano de Dios, con las estrategias de Dios, con las tácticas de Dios. Pero el ser humano insiste en resolver sus conflictos y sus batallas a la forma que lo enseñaron en el mundo. Y allí se equivocan todos, porque pueden obtener una pantalla de batalla vencida, pero más adelante van a ver que la tal victoria le va a traer una atadura, le va a traer una consecuencia. Por eso hoy estamos hablando acerca de aquellos que tienen confianza en sus carros de guerra y en sus caballos, corceles que salen a pelear. Pero los hijos de Dios tenemos memoria de nuestro Dios. No salimos gritando, no salimos a resolverlo de cualquier manera. Entramos a recordar las promesas de Dios. Amén. Amén. ¿Qué cree que estaba haciendo Moisés con sus manos levantadas? ¿Qué cree que estaba haciendo Moisés allí en esa cumbre, mientras Josué libraba esa batalla? Tal vez estaba estrenando desodorante.
Tal vez estaba tratando de tocar una nube. Tal vez estaba tratando de tomar una estrella, un lucero, la luna. Bueno, el sol era de día. No, Moisés estaba orando al Señor, intercediendo al Señor. Estaba clamando a Dios. Estaba rogándole al Señor. Estaba pidiéndole ayuda a Dios. Estaba rogando porque viniera la estrategia y la fuerza de Dios para poder vencer el enemigo. La pregunta de hoy día es: ¿qué hace usted, hermano? ¿Qué hace usted, amigo, cuando tiene un rival enfrente? Cuando tiene un enemigo enfrente, ¿lo va a resolver como lo resuelven todos allá afuera? ¿O va a tener memoria de nuestro Dios que le creó y que le salvó? ¿Cuál es la respuesta? Solo tú la tienes. Mientras tanto, avancemos hasta el libro de Josué. Josué capítulo 6, del 1 al 5. Josué capítulo 6, del 1 al 5 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 11 al 16. Así Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Dios, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová el Señor os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria al Señor.
Como ustedes pudieron escuchar y leer, esto se trata de una locura, hermanos. Cuando nos hemos entrenado y nos hemos preparado para un combate, para una guerra, luego viene el Señor y dice: no van a pelear, ustedes van a guardar silencio, solo van a tocar unas bocinas y van a llevar el arca del pacto y van a ir alrededor de la ciudad 6 días, cada día una vez, en silencio. Y luego el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y luego gritarán fuertemente: y yo les entrego la ciudad, les destruyo los muros y ustedes podrán entrar derecho y hacia adelante y tomar la ciudad, conquistar la ciudad, tomar posesión de la ciudad. La primera ciudad en la tierra prometida que tuvieron ellos que conquistar estaba cerrada, dice la escritura, bien cerrada. Y además, en ese muro que rodeaba la ciudad, habían hombres grandemente entrenados, varones de guerra, que habían sido consagrados para la lucha, para la batalla, hermanos. Sin embargo, el Señor le entrega esta estrategia, esta manera, esta forma de hacer las cosas a este varón Josué. Dígame, ¿qué haría usted si en un caso actualmente Dios le da a usted la estrategia de hacer algo ilógico, contrario a lo que se hace actualmente, convencionalmente, regularmente, culturalmente o socialmente? Tal vez te daría pena, tal vez diría: eso realmente es una locura, no lo voy a hacer. Tal vez porque la mayoría de la gente mira cómo utilizar sus carros de guerra y sus caballos que salen al combate, y pocos le dan memoria a la palabra del Señor, y pocos actúan de acuerdo a las instrucciones y consejos que da el Señor. Amén. ¿Qué haría usted? Es la pregunta, porque yo encuentro a un hombre, a un pueblo, a unos sacerdotes y a unos soldados completamente obedientes. Si Moisés, para ganar a Amalek, hizo oración, Josué, para derrumbar y tomar la ciudad de Jericó, lo que hizo fue escuchar a Dios y obedecer el consejo de Dios. La oración y la obediencia entonces se convierten en las armas que Dios empieza a entregarle a su pueblo. Armas con las cuales podremos derrotar, destruir y tomar posesión de esos pueblos, de esas naciones, de esos logros, de esas metas que queremos conquistar. Tristemente, estos armamentos, este arsenal, se encuentran todavía guardados en el armerillo del Señor. El pueblo de Dios, el mundo entero, prefiere tomar sus carros de guerra y sus caballos que salen a la batalla, pero no recuerdan que tenemos unas armas, como lo es la oración y como lo es la obediencia, con las cuales podemos nosotros prevalecer, arremeter y conquistar todas esas cosas que Dios ya nos ha entregado por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Leamos en Jueces seguido. Jueces capítulo 7, versículos 15 al 22. Jueces capítulo 7, 15 al 22. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Dios ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones,
dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Amén. Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército contrario echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno de sus enemigos contra su propio compañero, y en todo el campamento ocurrió lo mismo. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meolá, en Tabá. Amén. Encontramos 300 personas, 301 con Gedeón, luchando o queriendo luchar o intentando ir a la batalla contra un ejército que los superaba por miles. Hombres preparados para la guerra, mientras que estos 300 hombres apenas se iniciaban en el arte marcial. Amén. Ellos no sabían combatir, ellos no tenían experiencia de guerra, solo estaban confiando en la palabra que Dios le había dado al más pequeño, al más pobre y al más débil de todos los que habitaban como pueblo de Israel. Sin embargo, estuvieron firmes, dice la palabra. Y Dios le da instrucciones, porque cuando Gedeón decide aceptar la encomienda que Dios le ha dado, también juntamente con ese llamado, Dios le da la capacidad a Gedeón de hacer estrategia militar. ¿Pero qué estrategia militar? Si dice la Biblia que llevaban eran unas trompetas y unos cántaros que ocultaban unas antorchas, unas teas. Las teas eran unas antorchas, unas linternas hechas con los recursos de aquel tiempo. O sea que ellos estuvieron allí a la medianoche. ¿Sabe lo que significa atacar un campamento a la medianoche? Cuando nada se ve, cuando todo es oscuridad. En ese tiempo no había alumbrado público, no había electricidad como la tenemos hoy día. Era una oscuridad total, densa, espesa. Y no tuvieron que ir al combate cuerpo a cuerpo. Dice la escritura que cuando ellos entraron alumbrando y gritaron y tocaron las trompetas, ese pueblo que estaba allí esperando para la guerra se confundió, se atemorizaron, huyeron y tomaron sus espadas, pero contra ellos mismos. Dios había entregado esa batalla, ese triunfo y esa victoria también al Hijo de Dios en este tiempo, también al cristiano que se ha convencido de la verdad de la Biblia. También para él son las promesas de victoria sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier enemigo, como quiera que se llame. Dios nos ha entregado con el llamamiento la capacidad para resolver de la manera de Dios, de la mano de Dios, todo conflicto, dificultad y derrotar cualquier tipo de enemigo. Pero ¿qué podemos hacer, querido amigo,
Amiga, hermanos, si la gente sigue mirando sus carros de guerra y sigue mirando sus caballos con que salen a la batalla, entonces encontramos que estas teas iluminaban la oscuridad tal cual como la palabra de Dios alumbra nuestro caminar. Y Dios dice, tengo que estas armas para ustedes, para que puedan derrotar a todos sus enemigos: la oración, la obediencia y la Biblia. ¿Y qué hace la gente? Deja en el armerillo, deja allí en el lugar donde se guardan las armas, encerradas estas armas que nos da Dios, porque creemos que es una locura, que no va a dar resultado, que lo podemos hacer con los carros de guerra y con los caballos con que salimos a la batalla, porque así nos lo enseñaron, porque así lo hacen los demás, porque así lo dice la sociedad. Pero Dios dice, tengan memoria de mí, recuerden mis promesas, sepan que cuando yo los llamé a mi reino, los tomé como mis siervos, los hice mis hijos, pero también son mis soldados. Y a mis soldados les doy dotación, pertrechos, armadura, para que puedan no solamente combatir, sino vencer en el combate. Les voy a dar que oren como arma mortal para el enemigo, pero no oramos al Señor. Les voy a pedir que sean obedientes a mi voz, pero la dejamos guardada porque no obedecemos a Él y nos hemos hecho sabios en nuestros propios opiniones y conceptos y maneras. Dice, iluminen las tinieblas con la antorcha que es la palabra, y la dejamos abierta por días, semanas, meses, años y hasta décadas, en el Salmo 23 y en el Salmo 91. Y el enemigo se enseñorea de las familias, se enseñorea de las personas. Nuestro archirrival Satanás, que no busca sino robar, matar y destruir, lo está logrando. No porque sea tan poderoso como para ganar la batalla, sino porque el pueblo se quedó indefenso, pues no ora, no obedece y tampoco usa la palabra del Señor. Armas con las que Moisés y Josué ganaron a Amalek. Armas con las que Josué y el pueblo destruyeron, derrumbaron las murallas de Jericó y la conquistaron. Armas con las que Gedeón y esos 300 valientes pudieron vencer a un ejército que lo superaba en número por miles. Amén. No se ven tan alegres. Sin embargo, en primer libro de Samuel, versículo 17, primer libro de Samuel, 17, 32 al 37, dice la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Y dijo David al rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde que era joven. David respondió al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será justamente como uno de ellos.
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Y añadió David a Saúl: Jehová Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, pues él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: me convenciste, ve con Jehová para que esté contigo. Amén. Wow. ¿Qué vemos ahí? Peladito, osado, valiente. ¿Llegó con armas? No, llegó con almuerzos para sus hermanos. ¿Llegó con armadura? No, no le quedaban buenas las armaduras. Los hombres de guerra eran hombres grandes, eran hombres adultos ya, señores, experimentados en batalla. ¿Con qué llegó David? Llegó desarmado. Llegó David solamente vociferando, alardeando. Alardeando, ¿sabe qué es alardear? Chicaneando. Con que había matado leones y osos, un niño. Pero lo que convenció a Saúl fue su seguridad. La seguridad con que él hablaba. Porque habían hombres de guerra en Israel y ninguno había hablado con seguridad, ni Saúl, delante de Goliat. Pero ahora este jovencito estaba lleno de algo diferente. Aunque venía limpio, aunque venía sin experiencia, aunque venía sin entrenamiento, él estaba dispuesto a presentar la batalla, pero estaba dispuesto a presentarla de una manera diferente. La iba a presentar en el nombre de Jehová su Dios. En el nombre de quien presentas tus batallas. Cuando viene el enemigo arremetiendo contra lo tuyo o los tuyos, lo haces en el nombre de tu experiencia, en el nombre de tu título profesional o en el nombre de tu abultado salario, en el nombre de tu posición jerárquica en una empresa o en una administración pública. ¿A partir de dónde y a nombre de quién presentas la batalla a tus enemigos? Porque yo te recuerdo algo. El Salmo nos acaba de enseñar, el 20, que la gente allá afuera mira sus propias estrategias. Mira cómo lo va a hacer desde la posición en donde está. Tengo tantos carros de guerra, tengo tantos caballos para salir a la guerra. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, los soldados del ejército de Dios, hacemos memoria, inventario, no de nuestros carros de guerra, tampoco de nuestros caballos con que salimos a la guerra. No, hacemos inventario de las veces que Dios con su mano nos ha entregado una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ay, aleluya, aleluya. Que abran las iglesias, que se llenen las iglesias. Queremos oír esos amén multitudinarios. Rogamos a Dios como Moisés. Obedecemos al Señor como Josué. Ahora leemos la palabra, Señor amado, allí como Gedeón, pidiendo que se abran las iglesias, que sea vencido este gigante a la manera tuya, mi Dios, porque queremos las multitudes adorándote. Queremos participar en las asambleas de personas de todas las edades, tanto ancianos como niños, adorándote, Señor, presentándote respeto, alabanza, honor, gloria y acción de gracias. Concédenlo, Señor, en honor de esta enseñanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. No vamos a declarar una acción popular. Tampoco vamos a presentar una tutela reclamando nuestros derechos a la libre asociación y tampoco a la libertad de cultos. No vamos a ir diciendo que nos están discriminando los ancianos. No vamos a pelear con carros de guerra y tampoco con caballos con que salimos a la batalla, sino que de las obras asombrosas del Señor echaremos mano para que los templos se abran sin ninguna restricción, sin COVID-19,
y sin ninguna farsa, sin ningún plan del enemigo, porque hoy Dios todo su plan lo ha destruido y lo ha entregado en nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? Y yo digo amén también. Aleluya. Leamos el versículo 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, quiero que lo sepas, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y tampoco con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció, hermanos, amigos, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David también se apresuró y corrió a la línea de batalla contra aquel gigante, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así fue como David venció al filisteo e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en su mano. Yo digo, glorifiquen a Dios, alaben a Cristo. Yo veo a este chico con una seguridad. ¿Sabe qué significa seguridad? Óyeme, tener certeza de algo. Y aquí una cuarta arma que nos entrega el Señor, y es la fe. Es la fe. Este peladito David venía cargado de fe. Si tú no crees que vas a vencer, pues vas a ser derrotado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay alguien que esté derrotado, sino aquel que desde antes de ir al combate, a la contienda, al encuentro, ya piense que Dios no lo puede hacer. Por eso hoy Dios dice, van a tener una batalla. Y es lo que vivimos los hijos de Dios, cuando después de confesar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos enrolados, somos enlistados en los escuadrones del ejército de Dios. Nos da capacidad, nos da armadura, nos da dotación, nos da pertrechos, y también nos da un conjunto de armas. La batalla, la que ya ganó Cristo en la cruz del Calvario. Óyeme, no te preocupes, mi hermano, mi amigo, por cualquiera de las situaciones que estés pasando. Óyeme, ya Dios venció al enemigo, ya Dios venció tu rival, ya Dios lo hizo por ti. Tú solamente ora, tú solamente obedece a Dios, tú solamente lee la palabra, tú solamente cree en Dios, que Él lo va a hacer. Nuevamente lo va a hacer. La victoria tuya es lo que Cristo vino a ganar en la tierra, en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos. Dios venció, los hijos de Dios también vencerán. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Perdón, excúsenme. No es muy elegante, pero es muy necesario. Hace un calor
está el Espíritu del Dios vivo y su fuego que encendió. Aleluya, gloria a Dios. Dice Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. Dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra convicción, nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda entenderse, que no pueda identificarse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y sufrió en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios se olvidó de mí. No se ha olvidado de ti. Oportuno quiere decir el tiempo de Dios perfecto. Él irrumpirá en tu vida y en tu cronograma y en tu agenda. Él en la tuya. Él vendrá voluntariamente a intervenir en tu tiempo con el tiempo de Él. Amén. Tú no lo puedes meter obligado a la agenda tuya. Acerquémonos pues para que vamos a poder tener el oportuno socorro, pero usted tiene que creerlo. Aquí dice que podemos acercarnos y confiadamente entrar al trono de la gracia. Dígame, ¿qué hace uno? Hermanos, si nos permitieran llegar al Palacio de Nariño, Casa Rosada, Casa Blanca, y nos permitieran entrar justamente hasta el lugar donde el presidente de la República se sienta con sus ministros para tomar decisiones. Dígame, ¿qué pediría usted si le dijeran: óyeme, Eliseo o Julián, cualquiera, venga, aquí una cita con el presidente, te voy a dar lo que necesitas, háblame? ¿Irías tú? ¿Entrarías tú allí y te quedarías callado? Yo creo que una oportunidad como esa no la desperdicia nadie, y tu más grande necesidad en ese momento se la declararías a aquel hombre de poder que estaría dispuesto a darte una solución con su autoridad y sus recursos. Bien, la Biblia dice que ahora que Cristo murió en la cruz, que aquella tela, aquel velo que separaba a los hombres de la presencia de Dios se rasgó cuando Él murió. Dice que ahora todos los hijos de Dios podemos acercarnos, entrar a la presencia de Dios, justamente al trono de la gracia. Óyeme, de donde se toman las decisiones universales. Y tú vas a entrar y te vas a quedar callado, con semejante oportunidad de tener al creador de todo el universo dispuesto a escucharte. Por eso esa arma de la oración no la dejes guardada, porque puedes hablar cara a cara con Dios. Puedes entrar, tienes acceso y lo puedes hacer. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación para Dios, mas la oración de los rectos es su gozo. Y tú tienes la posibilidad de entrar hasta el trono de la gracia. Y luego te dice el Señor: cuando tú hablas conmigo, mi corazón entra en una alegría suprema. No me estorba cuando me hablas, sea cual sea el tema. Así me vengas a hablar. Insistes en hablar con uno, con otro, y usar tus carros de guerra y tus caballos con los que sales a la batalla. Cuando Dios te está diciendo: óyeme, recuerda que yo ya te permito, por la sangre de mi Hijo Jesús, entrar a mi presencia para que me cuentes todos tus problemas.
para que me cuentes todas tus alegrías, para que me cuentes quién se quiere aprovechar de ti, porque son impíos, pero Él oye la oración de los justos. Te estoy diciendo, amado, te estoy hablando de parte de Dios. La oración es un arma efectiva contra los enemigos del Hijo de Dios, pero es muy poco utilizada. Es muy poco utilizada. Mire lo que dice acá, el verso 8 y el verso 29 dice, el Señor dice en el 8, sacrificio de los impíos es abominación para el Señor, pero la oración de los rectos es su alegría, su gozo. Y 9 dice, el Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hombre, si te lo está garantizando que te escucha, ¿por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué no utilizar esta arma que Dios nos ha permitido tener para derrotar nuestros enemigos? Moisés oró al Señor y Amalek fue vencido fácilmente. Amén. Gloria al Señor. Eso por el lado de la oración. Ahora por el lado de la obediencia. Hebreos capítulo 5. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús obedeció y entendió que en la obediencia había victoria. Ahora Él dice, si ustedes me obedecen a mí, mi victoria los acompañará, los arropará, se les entregará también a ustedes. Así que la oración y la obediencia son herramientas muy poderosas, armas con las cuales podemos enfrentar a nuestros enemigos. No lo intenten más con carros de guerra o caballos con los que salen a la batalla. Esos son estrategias sociales, culturales, estrategias tradicionales que nos han enseñado y nos han dejado por herencia, pero hoy Dios destruye esas enseñanzas para abrirles la posibilidad de vivir como si fueran, y lo son, más que vencedores. En todas las cosas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y por todas y otras más somos más que vencedores. Si lo pueden creer. Amén. Romanos capítulo 16. Cuando usted ora y cuando usted obedece, la victoria está a la vuelta de la esquina. Romanos 16, verso 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria para todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ay, ay, ay. Mire, qué buen consejo. Dice, la obediencia se volvió notoria. Cuando usted es obediente a Dios, todos lo van a notar y se convertirá en una excelente predicación del Evangelio. Pero más allá de eso, te hará tan sabio, pero tan sabio que te vas a dedicar a lo bueno, a el bien que está en la palabra del Señor, y te vas a volver ignorante para el mal. ¿Qué quiere decir? Se te van a quitar los gustos por las cosas malas y vas a aprender a pelear las batallas con las armas y con las formas y con las estrategias de Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué se sigue intentando en la iglesia
¿Y por qué se sigue intentando allá afuera de la manera equivocada? Y vemos gente rendida, subyugada, derrotada con una actitud de vejación, de abatimiento, cuando tenemos en nuestras manos la victoria de Jesús para ejecutar con ella en este tiempo contra nuestro enemigo todas las batallas que ya Él nos dio. Amén. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos acudiendo y acudiendo al brujo, al hechicero, a la santería, a las tres potencias? ¿Por qué seguimos acudiendo a las soluciones que nos ofrece el mundo cuando Dios nos dice: ustedes son más que vencedores, usen mis armas? Oración, obediencia. Leamos ahora, para soportar lo de la luz, la palabra del Señor, en segunda carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo, salga en vuestros corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenga la seguridad que esta Biblia es la palabra de Dios. No hay tal. No solo escribió un hombre, sí, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que todo lo que se prometió y todo lo que se profetizó, todo lo que se visualizó desde miles de años atrás y está escrito aquí, poco a poco se ha ido cumpliendo, una tras la otra. La venida de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección de los muertos, el padecimiento de sus santos, las pestes, los rumores de guerra, la futura llegada del anticristo. Estamos viendo ahora como todo lo que se profetiza allí empieza a cumplirse: un solo gobierno, una sola moneda, una sola educación, una sola religión. Y todavía no creemos que es la palabra del Señor. Todavía no creemos que esta es la luz que alumbra la tiniebla. Todavía no creemos que aquí se da testimonio de Cristo, que es la luz del mundo. Y seguimos yendo a nuestros carros de guerra y a nuestros caballos con que salimos a la batalla. Cuando Dios nos dice: hagan memoria de mí, recuerden las veces que les he dado victoria tras victoria. Si usted está vivo hoy, si usted está hoy viendo este mensaje, si usted está diciendo amén, o ese tipo está loco, es porque Dios le ha guardado su vida. Y eso es testimonio de que Dios ha estado con usted, esperando que usted entienda que lo ha guardado, lo ha preservado precisamente para que reciba su salvación y se haga también uno de sus soldados victoriosos. Amén. Amén, amén. Salmo 119. Versículo 105. Salmo 119, versículo 105, dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y por qué tenés la linterna apagada? ¿Y por qué seguís caminando, topándote, estrellándote, tropezándote? Porque la oscuridad no te deja ver.
si tienes la palabra profética más segura? ¿Por qué sigues sin esperanza creyendo que vas a perder la batalla? Cuando Dios dice, tú eres más que vencedor y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pues la oración, la obediencia y la palabra son unas armas que cuando se juntan, wow, el enemigo es exterminado, quitado de enfrente. Por una camino vendrán contra ti, pero la Biblia dice que por 7 tendrán que huir y tus enemigos serán dispersados. Amén. Si contara testimonios de las veces que Dios nos ha salvado en tormentas, en caminos oscuros, de verdad oscuros, en daños del vehículo en que andamos, de accidentes que hemos tenido cuando vamos haciendo el trabajo ministerial. Oye, no terminaríamos esta noche esta predicación. Yo puedo decir que Dios me ha entregado su victoria y con esa victoria yo he podido hacer oración, he podido ser obediente y he podido tener la palabra para creerla con fe. Y en todo eso yo veo una vida exitosa en mi vida. ¿Cuántos millones tiene el pastor? No tengo todavía ni siquiera uno. Se lo digo. El día que trabajé hoy es el día que tengo yo de dinero en mi bolsillo. Pero las victorias y el éxito del Hijo de Dios no se trata, hermanos míos, de cuánto dinero conseguiste o hasta qué países alcanzaste a hacer, o cuántos likes tienes allí en Facebook, o cuántos suscriptores en YouTube o en Instagram. El éxito del Hijo de Dios está en permanecer firme, en no fluctuar, en no desviarse, en mantenerse enfocado, en guardar su salvación. Esa batalla es por eso que ataca a Satanás, porque quiere que tú te desanimes y ya no busques más a Dios ni conocer de Dios. Entonces ganará Satanás. Pero tu victoria y el éxito del Hijo de Dios consiste en permanecer fiel, firme y enfocado. Nos falta uno, la fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Ya terminando. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es igual, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7 dice, no piense pues que quien tal haga va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Si usted va a orar con escepticismo, con duda, con incertidumbre, no va a pasar nada, porque esto es de fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos ganando victorias porque lo hacemos viendo al invisible. Nosotros nos mantenemos firmes hasta este día por misericordia y gracia de Dios, porque nosotros llamamos las cosas que no son todavía como si ya fuesen. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un asunto de fe, es un asunto de oración, de lectura de la palabra, es un asunto de obediencia, y así te mantendrás victorioso. Cristianos que mantienen tristes son cristianos que oran poco, leen poco, obedecen poquito y tienen poca fe. La mediocridad espiritual no te hará un vencedor completo, porque es mediocre. Y Dios quiere toda tu vida, toda tu concentración y todo. Entonces terminemos leyendo Segunda de Corintios capítulo 10, versículo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5.
Vamos a leerlo desde el 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cierro comillas. Cierro comillas. ¿Qué hubiera hecho Moisés, Josué, Gedeón y David si no hubieran creído, orado, obedecido y leído su palabra? Ni siquiera habían aparecido escritos en la Biblia. Yo te voy a decir algo: tú y yo no estamos escritos en la Biblia. No está tu nombre ni está el mío en la Biblia. No dice primera carta de Julián, segunda carta de Sandra. No dice libro del profeta Esteban. No dice eso. No están nuestros nombres en las historias de la Biblia. Pero sí están escritos en el libro de la vida. El libro de la salvación. Pero lograrás hacerte borrar si no hay en tu vida oración, obediencia, palabra de Dios y fe. Yo quiero orar por ustedes, por mí mismo, pidiéndole a Dios que nos permita tal convicción, poder creer tu palabra. Cuando vamos a la oración, poder en base de esa palabra que hemos obedecido porque la creemos, pedir que nos des esas victorias que parecen imposibles. Dios quiere derrotar a tu Amalek, a tu Madián, a tu Goliat, y quiere que conquistes tu Jericó. Ora, obedece, lee la palabra y ten fe en lo que allí está escrito. Señor, que se cumpla tu voluntad y el propósito de tu palabra para cada uno de nosotros, para que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que nos deje llenos de ese arsenal no convencional, de ese arsenal espiritual con el que nosotros somos llamados por ti mismo más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios sana, Dios liberta, Dios restaura, Dios salva. Un abrazo enorme y un saludo especial de despedida. Dios te bendiga. Soy el pastor Julio Ernesto Paredes, desde la vereda Zabaletas, en la República de Colombia. Mil bendiciones. Hasta el domingo a las 10:30.